Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que seguramente va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado en la boca de muchos y que, de ser cierto, nos dejaría con la boca abierta. Hablamos de Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones no solo en Turquía, sino en todo el mundo, y de su supuesta defensa hacia una colega muy querida, Demet Özdemir. Y la razón detrás de esta defensa, bueno, prepárense porque podría ser algo que no esperaban en absoluto. Si son fans de estos talentosos actores, si disfrutan de las historias del mundo del espectáculo, y si les encanta desentrañar los misterios que rodean a nuestras celebridades favoritas, entonces este vídeo es para ustedes. No se olviden de darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis del fascinante universo de las celebridades. Resulta que en el ajetreado mundo del entretenimiento turco, donde las relaciones profesionales y personales a menudo se entrelazan y generan especulaciones, ha surgido un rumor bastante jugoso. Se dice que Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas, ha salido en defensa de Demet Özdemir, la bella y talentosa actriz que también goza de una enorme popularidad internacional. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué podría haber llevado a Can Yaman a defender a Demet? ¿Estaban trabajando juntos en algún proyecto que salió mal? ¿Hubo algún malentendido? ¿O quizás algo más profundo y personal? Para entender bien el contexto, debemos recordar la conexión que ambos actores tienen. Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en la serie que catapultó a ambos al estrellato internacional, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares de habla hispana. La química entre ellos en esa serie fue innegable, electrificante, y rápidamente se convirtió en uno de los pilares del éxito del programa. Sus personajes Candibit y Sanemahedin vivieron una historia de amor que cautivó a millones de espectadores, y como suele suceder en estos casos, la línea entre la ficción y la realidad se volvió difusa para muchos fans. Los rumores sobre una relación amorosa entre ellos no se hicieron esperar, y aunque ambos siempre mantuvieron una postura profesional, la intensidad de su conexión en pantalla alimentó estas especulaciones durante mucho tiempo. Ahora avancemos un poco. Los años han pasado, las carreras de ambos han seguido adelante, y aunque han tomado caminos separados profesionalmente, la admiración mutua, o al menos el respeto profesional, parece persistir. Sin embargo, la noticia que hoy nos ocupa es que Can Yaman, supuestamente ha intervenido para defender a Demet Özdemir de algo. ¿Pero de qué? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Según diversas fuentes y especulaciones que circulan en medios y redes sociales, la situación que habría motivado la defensa de Can Yaman estaría relacionada con críticas o ataques que Demet Özdemir habría recibido. Y aquí viene la sorpresa: las razones detrás de estas críticas y por ende de la defensa de Can no serían necesariamente de carácter profesional o relacionadas con su actuación. Se habla de comentarios o juicios sobre su vida personal, su imagen, o incluso sobre sus elecciones de moda o estilo de vida. En un mundo donde las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público y donde las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, es común que muchos artistas, y especialmente las mujeres, se enfrenten a comentarios hirientes y juicios injustificados. Imaginen la escena: Demet, una figura pública querida, enfrentando ataques sin fundamento. Y Can, con quien compartió una experiencia tan significativa en sus carreras, decidiendo que es el momento de alzar la voz. La idea de que Can Yaman defendiera a Demet Özdemir, no por un favor profesional o por intereses ocultos, sino por un principio de respeto y apoyo a una colega que quizás está siendo injustamente criticada, es algo que resuena mucho con la idea de la camaradería en la industria. Pensemos en el tipo de críticas que podrían haber afectado a Demet. En el mundo del espectáculo, las mujeres a menudo son juzgadas con mayor dureza. Una foto en redes sociales, una entrevista mal interpretada, una decisión personal, todo puede ser objeto de debate y, en muchos casos, de ataques. Si Can Yaman, siendo una figura masculina prominente y respetada, hubiese visto o escuchado estas críticas y sintiera que son injustas o desproporcionadas, su intervención sería un gesto de caballerosidad y de apoyo a una compañera de profesión que él conoce bien. La sorpresa, entonces, radica en la naturaleza de la supuesta defensa. No estamos hablando de una disputa por un papel, ni de una rivalidad profesional. Estamos hablando de un acto de solidaridad en un contexto donde la empatía y el respeto son, lamentablemente, a veces escasos. La noticia, si se confirma, pintaría a Can
Llaman como un hombre íntegro, alguien que defiende a quienes considera que están siendo maltratados, sin importar las posibles repercusiones. Los detalles específicos de qué fue exactamente lo que detonó esta situación son, como es habitual en estos casos, un poco difusos. La información suele provenir de filtraciones, rumores de fuentes cercanas o interpretaciones de pequeñas interacciones públicas. Sin embargo, el hecho de que este rumor haya cobrado fuerza sugiere que hay algo de verdad, o al menos, una percepción general de que algo así podría haber sucedido. Podemos imaginar escenarios. Quizás Demet publicó algo en sus redes sociales y recibió comentarios negativos excesivos. O quizás hubo una entrevista en la que se la cuestionó de manera inapropiada, y Khan, al enterarse, sintió la necesidad de intervenir. La defensa podría haber sido pública, a través de una declaración o un comentario en redes sociales, o privada, comunicándose directamente con Demet o con las personas involucradas en las críticas. Cualquiera que sea la forma, el gesto en sí mismo sería significativo. Y aquí está el punto clave que, según se sugiere, nos dejaría sorprendidos: la motivación de Khan. Si la razón principal no fue el romance o la amistad en un sentido romántico, sino un genuino deseo de proteger la reputación o el bienestar de Demet ante ataques injustos, eso habla de un nivel de madurez y de valores que trasciende las típicas dinámicas de Hollywood o de la industria del entretenimiento. Sería la defensa de una colega, de una persona que ha compartido contigo momentos importantes y a la que se le está atacando por razones que no se sostienen. Además, recordemos que Khan Yaman ha sido el mismo objeto de un intenso escrutinio público, a menudo con críticas que pueden ser consideradas severas o injustas. Es posible que, habiendo experimentado esto de primera mano, sienta una empatía especial por aquellos que también se encuentran en el ojo del huracán. El apoyo a Demet podría ser, en parte, un reflejo de su propia experiencia y su comprensión de lo difícil que puede ser lidiar con el juicio constante. La verdadera sorpresa, por lo tanto, no es solo que Khan Yaman defendiera a Demet Özdemir, sino el porqué. Si la razón es un acto de solidaridad ante críticas personales y fuera de lugar, esto eleva la narrativa de una simple noticia de celebridades a una historia sobre principios, empatía y apoyo mutuo en un entorno a menudo despiadado. Imaginen el impacto de que un actor de la talla de Khan Yaman se pronuncie contra el acoso o las críticas injustas hacia una colega. Sería un mensaje poderoso para la industria y para el público en general. Subrayaría la importancia de tratar a las figuras públicas con respeto, incluso cuando no estemos de acuerdo con sus elecciones o tengamos opiniones diferentes. Sería un llamado a la reflexión sobre cómo utilizamos nuestras palabras y nuestros juicios, especialmente en el ámbito digital. Es fascinante cómo las redes sociales, que a menudo son escenario de controversias, también pueden ser el lugar donde surgen estos actos de defensa. Un simple me gusta o un comentario positivo de Khan en una publicación de Demet, o una respuesta a un seguidor crítico, podría ser suficiente para enviar un mensaje. O quizás, como se especula, hubo una comunicación más directa y firme ante ciertas personas o plataformas que estaban difundiendo comentarios negativos. La belleza de estas historias, aunque envueltas en un velo de misterio, es que nos recuerdan la humanidad detrás de las figuras públicas. Nos muestran que, a pesar de la fama, el glamour y las cámaras, también son personas con sentimientos, que valoran el respeto y la protección. Y que a veces los gestos más importantes vienen de quienes menos esperamos, motivados por razones que son sorprendentemente nobles y humanas. Así que mientras esperamos confirmaciones o más detalles, la idea de que Khan Yaman haya defendido a Demet Özdemir por la razón correcta, por un principio de justicia y respeto ante críticas infundadas, es una historia que vale la pena contar y reflexionar. Nos deja pensando en la importancia de la empatía, de la camaradería y de alzar la voz cuando vemos que alguien está siendo tratado de manera injusta. Para concluir, hemos explorado la intrigante posibilidad de que Khan Yaman haya defendido a Demet Özdemir. La sorpresa, como hemos visto, reside en la naturaleza de la motivación, no un romance, no una rivalidad, sino un acto de solidaridad y respeto ante críticas personales que habrían afectado a Demet. Esta historia, de confirmarse, nos habla de valores importantes como la empatía y la protección mutua en la industria del entretenimiento y en la vida en general. Gracias de todo corazón por acompañarnos en este análisis. Nos encanta desentrañar estos misterios del mundo del espectáculo junto a ustedes. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posible defensa? ¿Creen que Khan Yaman actuaría así? Déjenos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y participar en la conversación.
Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo.